Nunca imaginé que después de 7 años entregándole mi vida entera a mi nieto, terminaría escuchando esas palabras. Todavía recuerdo perfectamente cómo Claire se quedó ahí, frente a mí, con aquella mirada fría y distante, mientras decía con total tranquilidad: necesitamos nuestro espacio ahora. No hubo agradecimientos, ni palabras amables, ni siquiera una mínima muestra de remordimiento por todo lo que sacrifiqué. Fue como si de repente yo me hubiese convertido en una extraña, en una empleada descartable que cumplió su función y ahora debía desaparecer silenciosamente para no incomodar. Durante esos 7 años no existieron noches completas de sueño, ni viajes, ni cafés con amigas, ni un minuto que pudiera llamar solo mío. Me dediqué a Ethan en cuerpo y alma, porque Daniel y Claire necesitaban avanzar en sus carreras, disfrutar la vida sin las limitaciones de un hijo pequeño. Nunca pedí nada a cambio, solo deseaba estar presente para ver crecer a mi nieto, darle todo el amor que guardaba dentro de mí. Y ahora, en ese instante, mientras veía cómo me desechaban como algo incómodo, sentí un nudo doloroso en el pecho que jamás podré olvidar. No lloré frente a ellos. Me tragué cada lágrima y apreté los dientes con la dignidad que me quedaba. Recogí mis cosas en silencio, doblando con cuidado la ropa que yo misma lavaba, guardando los juguetes que había reparado una y otra vez, y dejando atrás todo lo que era mío, aunque nada lo fuera realmente. Ni siquiera Ethan pareció entender lo que estaba pasando. Me abrazó con su inocencia de niño, preguntando cuándo volvería a leerle cuentos antes de dormir. No supe qué decir, solo lo abracé fuerte, como si ese momento fuera a tener que durarme toda la vida. Me fui a vivir con mi hermana Helen, en un pueblo tranquilo, donde el reloj parecía moverse más lento. Al principio, me costaba encontrar sentido a los días sin horarios ni responsabilidades. Dormía hasta tarde, salía a caminar, ayudaba a Helen en la cocina. Por primera vez en años, no tenía que escuchar a nadie decirme qué hacer. Me sentía vieja, sí, pero también empezaba a sentirme libre. Creí que finalmente podría dedicarme a mí, que tal vez la vida me estaba regalando una segunda oportunidad. Pero esa calma no duró. Una llamada bastó para romper el silencio que tanto me había costado construir. Era Daniel. Su tono no tenía nada de afectuoso, ni de arrepentido. Me preguntó cómo estaba con una cortesía vacía y, sin rodeos. Fue al punto. Necesitaban ayuda con Ethan durante el verano. Claire tenía nuevos compromisos, él también, y pensaban que yo podría darles una mano otra vez. No hubo disculpas por lo anterior, ni una sola palabra sobre cómo me hicieron sentir. Y para colmo, deslizó que estaban con algunos problemas económicos, que si podía colaborar con algo de dinero. Ahí entendí que no me extrañaban a mí, extrañaban mi utilidad, mi disponibilidad, mi billetera. Colgué el teléfono con el corazón apretado, pero con una certeza que nunca antes había sentido. No era la misma mujer que ellos habían descartado. Había pasado demasiado tiempo siendo buena, complaciente, silenciosa, y esa versión mía se había ido para siempre. Decidí que sí, volvería, pero esta vez bajo mis condiciones. Me senté frente al computador con una taza de café y escribí un contrato. Así, simple y claro. Horario fijo, tareas limitadas, sin cocina, sin limpieza, transporte cubierto y pago por horas extra. Iba a cuidar a Ethan, sí, pero como profesional. Ellos me habían tratado como empleada. Pues entonces, que asumieran el precio. Cuando llegué de nuevo a su casa, noté la incomodidad en el aire. Claire abrió la puerta con esa sonrisa forzada que siempre usaba cuando quería parecer amable, pero sus ojos no brillaban. Daniel apenas me dio un beso rápido en la mejilla y desvió la mirada, como si no supiera cómo empezar una conversación real conmigo. Les entregué una copia impresa del contrato, ya firmado por mí, y me senté en silencio mientras lo leían. Claire lo leyó de principio a fin sin emitir sonido, y Daniel fruncía el ceño como si cada cláusula fuera una bofetada a su orgullo. Nadie dijo nada durante varios segundos, pero esta vez, el silencio no era mío, era de ellos. Durante los primeros días,
Todo fue tenso. Claire hacía comentarios pasivo-agresivos como, antes no necesitábamos poner reglas, o, ahora todo tiene que ser tan formal, ¿no? Yo no respondía. Me limitaba a cumplir con lo pactado. Llegaba, cuidaba de Ethan, y me iba. No lavaba platos, no doblaba ropa, no recogía nada que no estuviera dentro de mis funciones. Y aunque por dentro me dolía ver cómo me miraban como si fuera una extraña en esa casa donde antes lo daba todo, me mantenía firme. No iba a retroceder. Cada gesto de frialdad era solo una confirmación más de que había hecho lo correcto. Ethan, por su parte, me recibió con la ternura de siempre. No entendía por qué ya no me quedaba a dormir, por qué me iba justo después de que él cenaba, ni por qué su mamá me hablaba con esa voz tan diferente. Un día me abrazó fuerte y me preguntó si había hecho algo mal. Casi se me rompió el alma. Me arrodillé frente a él, le acaricié el rostro y le dije que no, que todo estaba bien, que siempre lo iba a querer igual. Pero ese instante me dejó claro que los niños perciben más de lo que los adultos creen, y que esa distancia que los padres habían impuesto también lo hería a él. Empecé a notar cosas. Claire me dejaba encargos indirectos que no estaban en el acuerdo. Ya que estás acá, ¿podrías poner una lavadora? O, se me olvidó descongelar el pollo. ¿Te importa hacerlo? Pero yo sonreía con educación y decía, no está en el contrato, Claire. Al principio se reía, como si fuera una broma, pero con los días empezó a tensarse. Daniel, en cambio, evitaba el tema. Se escondía en el trabajo, en el celular, en cualquier cosa para no confrontar lo que pasaba. Yo me mantenía firme. Cada vez que dudaba, pensaba en cómo me habían echado, y la fuerza me volvía. Un jueves por la tarde, Claire explotó. Yo acababa de llegar. Ethan jugaba en el suelo con sus bloques, y ella se acercó con los brazos cruzados, el ceño fruncido, y ese tono de voz que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Me dijo que estaba convirtiendo la casa en una oficina, que mi actitud era demasiado profesional para algo que siempre había sido familiar. Me acusó de estar alejando a Ethan, de ser fría, distante, de haber cambiado. La escuché en silencio, con el corazón latiendo fuerte, pero sin permitir que sus palabras me desarmaran. Cuando terminó, le respondí. Lo que cambió fue el respeto. Ahora, por fin, lo exijo. Después de eso, la dinámica cambió por completo. No mejoró, pero sí se volvió más clara. Claire me evitaba. Daniel me hablaba solo lo necesario. Ethan seguía siendo mi única luz en esa casa que antes fue todo para mí. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no sentía esa necesidad de ser aceptada por ellos. No vivía esperando una palabra amable, ni una sonrisa, ni un reconocimiento. Sabía que no iban a llegar. Y aunque dolía, era una forma nueva de libertad. Una que costaba, sí, pero que me devolvía algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad. Una tarde, mientras preparaba una merienda para Ethan, único gesto fuera del contrato que hacía con gusto, escuché una conversación en la habitación contigua. No estaban susurrando. Ni siquiera se molestaron en cerrar la puerta. Claire le decía a Daniel que esto no podía seguir así, que yo estaba marcando territorio, y que lo peor era que el niño me seguía viendo como una figura principal. Dijo algo que se me clavó como un puñal. Si sigue así, Ethan va a preferirla a ella. Me quedé congelada, con el cuchillo en la mano, y el corazón latiéndome en las orejas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí rabia. No tristeza. Rabia. No por mí, por él, por Ethan, porque lo estaban usando como campo de batalla en una guerra que yo nunca pedí, porque yo había sido constante, presente, y ahora me veían como una amenaza. No porque hiciera algo malo, sino porque había decidido no dejarme pisotear. Fue ahí donde decidí que algo tenía que cambiar. No me iba a ir, no iba a huir como antes, pero tampoco iba a permitir que me convirtieran en un problema para el niño que más amaba en el mundo. Esa casa podía seguir con sus paredes frías y sus silencios incómodos, pero yo iba a empezar a hablar, con firmeza, con verdad. Esa misma noche, después de acostar a Ethan, pedí hablar con Daniel. Nos sentamos en la cocina, sin Claire.
Él evitaba mirarme, como si supiera lo que venía. Le hablé con calma, sin levantar la voz, pero sin rodeos. Le recordé cómo me habían pedido que me fuera, cómo desaparecieron sin una sola palabra de gratitud, cómo me llamaron solo cuando les convenía. Le dije que no buscaba venganza, ni reconciliación, solo pedía respeto, y que si no podían dármelo, terminaríamos el acuerdo laboral de inmediato. No era una amenaza, era una decisión. Daniel no dijo nada al principio. Bajó la cabeza, se frotó los ojos y después murmuró algo que no esperaba. «Tienes razón, mamá». Me quedé en silencio, esperando más. Me dijo que se había dejado llevar, que Claire siempre fue firme con sus límites y que él simplemente evitaba los conflictos para no incomodar a nadie. «Pero te fallé», añadió. Esa frase me dolió más que cualquier reproche, porque era verdad. Y aunque no cambió todo de la noche a la mañana, al menos supe que por primera vez estaba viendo las cosas con claridad. Ya no era solo una abuela útil, era su madre, y él lo había olvidado. Al día siguiente, noté un pequeño cambio. Daniel se esforzaba por estar más presente. Me ofreció llevarme de regreso a casa al final del día, algo que antes ni siquiera consideraba. Incluso se sentó un rato a jugar con Ethan mientras yo terminaba mi jornada. No era mucho, pero era un gesto. Claire, en cambio, estaba más distante que nunca. Sus silencios eran más largos, sus respuestas más secas, pero ya no me herían. Ahora los observaba desde otro lugar, como quien mira una película que ya no le pertenece. No esperaba aprobación, ni calidez. Solo hacía mi trabajo, y lo hacía con dignidad. Una tarde, mientras recogía mis cosas, Claire se acercó con una hoja en la mano. Era una nota de Ethan. Había escrito con su letra infantil: «Gracias por estar siempre conmigo, abuela. Eres mi héroe». Me lo entregó sin decir palabra, casi con desgano, pero no importaba cómo ni por qué. Ese papel en mis manos valía más que todos los años de silencios y desprecios. Lo guardé en mi bolso con cuidado, como si fuera un trozo de oro. Y esa noche, al llegar a casa, lo puse sobre la mesita junto a mi cama, porque en medio de toda esa tensión, esa era mi verdad más limpia. Yo había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron una mezcla de resistencia y pequeños triunfos personales. Cada vez que Claire intentaba traspasar los límites del contrato, encontraba en mí una muralla firme, sin gritos ni dramas, solo una negativa tranquila y directa. «Eso no está en mis funciones», repetía con una serenidad que a ella parecía descolocar. No me acostumbraba a ese clima tenso, pero aprendí a navegarlo. Ya no me desgastaba tratando de agradar. Me bastaba con saber que Ethan estaba bien, que me seguía abrazando fuerte al llegar, y que cada día me esperaba con la misma ilusión de siempre. Un viernes, mientras caminábamos juntos al parque, Ethan me dijo algo que me dejó muda. «Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú, valiente». Me detuve, lo miré y le pregunté por qué decía eso. «Porque tú no dejas que nadie te mande si no quieres». Sentí un nudo en la garganta. No sabía que él veía tanto, que entendía tanto. Y en ese momento supe que todo había valido la pena, que aunque sus padres no lo comprendieran, él sí. Ese niño al que cuidé sin condiciones, al que le leí cuentos cuando tenía fiebre, estaba aprendiendo algo mucho más importante que el abecedario: a respetarse. Pero no todo fue resistencia en silencio. Un día decidí imprimir una copia del contrato y pegarlo en la puerta del refrigerador. No como provocación, sino como recordatorio. Claire lo vio por la mañana y soltó una carcajada sarcástica. «¿De verdad pensás que esto es una empresa?». No respondí. Solo la miré y seguí con lo mío. Pero Daniel, que estaba detrás de ella, no se rió. Se quedó quieto, observando el papel, como si por fin entendiera que ese acuerdo no era solo legal, era simbólico. Era el límite que nunca antes me había atrevido a poner. Y ahora estaba ahí, a la vista de todos. Esa misma noche, cuando ya me iba, Daniel me alcanzó en la puerta y me dijo en voz baja: «Gracias por no irte». Le respondí con una sonrisa cansada, pero sincera. No le dije lo difícil que había sido quedarme.
No le conté las veces que lloré en silencio al llegar a casa, ni cuánto me dolía que Ethan notara la frialdad en el ambiente. Pero en ese gracias había algo distinto. No era la gratitud por cuidar a su hijo. Era otra cosa, tal vez el inicio de un reconocimiento más profundo. Tal vez la primera grieta en ese muro de indiferencia que había levantado durante años. Sin embargo, no bajé la guardia. Sabía que cualquier concesión podía ser interpretada como una rendición. Así que continué siendo estricta con los tiempos, con las tareas, con mis límites. Me volvía a casa apenas terminaba mi jornada, sin extenderme ni un minuto más. No por falta de amor hacia Ethan, sino por respeto a mí misma. En el pasado, había confundido cariño con obligación. Había permitido que el amor justificara el abuso, la sobrecarga, el silencio. Ya no. Esta vez estaba construyendo algo nuevo. Una forma de querer que también me cuidara a mí. Una mañana, Claire dejó una lista sobre la mesa de la cocina. Era una serie de tareas domésticas. Limpiar el baño, doblar ropa, preparar almuerzo. No había ni una sola palabra de explicación, solo los puntos escritos, como si fueran instrucciones automáticas. La leí en silencio, la doblé con calma y la metí en mi bolso. No dije nada en el momento. Al final del día, cuando Daniel llegó, se la entregué en la mano. «Esto no me corresponde», le dije. Él la leyó, suspiró y asintió con la cabeza. No discutió. No intentó justificarla. Solo dijo, «Lo voy a hablar con ella». Esa noche, Helen, mi hermana, me preparó una taza de té y se sentó conmigo en la sala. Le conté lo de la lista, lo del contrato en la heladera, lo que Ethan me había dicho en el parque. Me escuchó sin interrumpirme, con esa mirada suya que mezcla ternura y orgullo. «No sabes lo que estás logrando, Maggie», me dijo. «Estás enseñándole a todos que el amor no tiene por qué doler». Me quebré. Lloré como no había llorado en meses. No de tristeza, sino de alivio, porque por fin alguien ponía en palabras lo que yo sentía, que no era egoísmo, ni frialdad, ni venganza. Era amor propio. Al día siguiente, Claire me ignoró por completo. Ni un saludo, ni un cruce de mirada. Caminaba por la casa como si yo no existiera, pero sus gestos eran más agresivos. Golpeaba las puertas al cerrar, dejaba los platos sucios a propósito, hacía comentarios en voz alta como, «Qué suerte tener empleados en casa». Yo seguí con mi rutina, sin reaccionar. Aprendí que no todas las guerras se libran con gritos, algunas se ganan con la calma, y en esa calma, yo me fortalecía. Cada día que pasaba sin que me derribaran, era un pequeño triunfo, una reafirmación de que valía, de que merecía respeto. Una tarde, mientras ayudaba a Ethan con una maqueta para la escuela, escuchamos un portazo fuerte. Claire había discutido por teléfono con alguien, tal vez con Daniel, y se encerró en su habitación. El niño me miró con esos ojos grandes, llenos de preguntas, y dijo bajito, «¿Mi mamá está enojada contigo?» Sentí el corazón encogerse. No quería que él cargara con esa tensión, no era justo. Me acerqué, le acaricié el cabello y le dije, «A veces los adultos se confunden, pero vos no tenés la culpa de nada, ¿sí?» Él asintió, pero sé que esa sombra ya lo había alcanzado. Más tarde, cuando Daniel llegó, lo noté cansado, más envejecido de lo habitual. Me pidió que nos quedáramos unos minutos a solas y, sin rodeos, me preguntó si pensaba continuar con el acuerdo hasta el final del verano. Le respondí que sí, mientras se respetaran los términos. Me dijo que Claire no lo estaba manejando bien, que se sentía en medio de todo, que intentaba mantener la paz, pero que todo parecía empeorar. Le dije con firmeza que ya no era mi responsabilidad gestionar el equilibrio emocional de esa casa. Yo solo estoy aquí por Ethan. El resto depende de ustedes. Pasaron los días y la tensión no cedía. Claire empezó a dejarme fuera de decisiones pequeñas pero importantes. No me avisaba cuando cambiaban horarios. No me informaba sobre actividades escolares. Y varias veces me enteraba por Ethan que había cosas que debía haber sabido antes. Era su forma de castigarme sin decir una palabra, de hacerme sentir ajena en un espacio donde, durante años, fui el pilar. Pero en vez de reaccionar, documentaba todo. Anotaba cada omisión,
cada incumplimiento, cada palabra que rozaba la falta de respeto. No por venganza, sino porque me había prometido no dejar pasar más nada. Una mañana, Claire me acusó, frente a Daniel, de haber llevado a Ethan al parque sin avisar. Yo ya había notado que buscaba una excusa para quebrar el acuerdo. Saqué mi cuaderno del bolso y le mostré la anotación del día anterior, firmada por ella misma, con la aprobación de la salida. El silencio fue brutal. Daniel leyó la nota, miró a Claire, y por primera vez no se puso de su lado. Le dijo con voz seca: «No más mentiras. Esto ya no es justo». Claire se fue de la sala sin decir una palabra. Y yo, por dentro, sentí que esa pequeña verdad escrita en papel había tenido más peso que años de sacrificio. Después de aquel episodio, algo se quebró definitivamente entre Claire y yo. Ya no intentaba fingir cordialidad, ni siquiera para mantener las apariencias frente a Ethan, pero curiosamente, eso me liberó. Al quitarse la máscara, dejó de tener poder sobre mí. Ya no me herían sus gestos, ni sus comentarios, ni su desprecio, porque ya no había lugar para dudas. Lo que ella sentía por mí no era enojo, era miedo. Miedo a una mujer que ya no se dejaba manejar. Miedo a una figura que, sin levantar la voz, estaba enseñando a su hijo otra forma de vivir. Una forma basada en el respeto, en la coherencia, en el valor personal. Ethan comenzó a imitar mis hábitos. Guardaba sus cosas con cuidado. Anotaba sus tareas en una libreta como yo lo hacía con el contrato. A veces, cuando Claire lo reprendía con dureza, él me miraba buscando consuelo, y yo se lo daba con un gesto, con una caricia, con una frase simple. Nunca lo puse en contra de sus padres. Nunca lo alejé. Solo estuve. Y eso bastó para que él supiera que hay otras maneras de tratar a alguien, que se puede amar sin gritar, que se puede poner límites sin dejar de ser dulce. Un día, mientras recogía mis cosas para irme, Ethan me alcanzó corriendo con un dibujo en la mano. Era una casa, con 3 figuras. Él, yo y un sol enorme arriba. «Este sos vos, abuela», me dijo, señalando la figura con una capa. «Porque vos me salvás cuando todo está oscuro». Me lo dijo con una naturalidad que me dejó sin aire. Apreté el dibujo contra el pecho y lo abracé fuerte. Esa fue una de las pocas veces en mi vida en que sentí que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, había valido la pena. Porque ese niño, sin saberlo, estaba aprendiendo lo que era el amor verdadero. Guardé el dibujo con el mismo cuidado con el que se guardan los recuerdos que uno no quiere que el tiempo borre. Al llegar a casa, lo puse junto a la nota que me había dado semanas antes. 2 pequeños tesoros que me recordaban quién era, por qué estaba ahí y lo que había logrado. No a través de enfrentamientos ni de grandes discursos, sino a través de la coherencia, de la firmeza, de la presencia silenciosa pero constante. Ese verano no fue solo una temporada de cuidados. Fue un acto de resistencia emocional, una declaración sin palabras de que las abuelas también tienen voz. A mediados de agosto, faltando pocas semanas para que terminara el verano, Daniel me pidió que nos reuniéramos a solas en una cafetería. No supe qué esperar. Pensé que tal vez quería renegociar el contrato, o que habían decidido prescindir de mi ayuda antes de tiempo. Pero no fue nada de eso. Se sentó frente a mí con una mirada distinta, más suave, y me dijo: «Quiero pedirte perdón». Me quedé en silencio. No porque no quisiera escucharlo, sino porque no quería interrumpir. Necesitaba oírlo sin filtros, sin rodeos. Y así fue. Me habló como no lo hacía desde que era un adolescente. Me dijo que había sido injusto, cobarde incluso, que había dejado que Claire tomara todas las decisiones por comodidad, por miedo al conflicto, que había elegido el camino más fácil, el de callar, el de mirar para otro lado, el de aprovecharse de mi presencia sin pensar en el daño que eso me causaba. Nunca me pregunté cómo te sentías, mamá, y eso me duele ahora. Esas palabras no borraron todo, claro, pero abrieron algo, un canal nuevo. Por primera vez, sentí que estaba hablando con mi hijo y no con el padre de Ethan, ni con el esposo de Claire, sino con Daniel, el mío, el que yo había criado. Le agradecí sus palabras,
pero también fui honesta. Le dije que el perdón era un proceso, no un acto instantáneo, que valoraba su reconocimiento, pero que necesitaba hechos, no solo disculpas. Me escuchó sin interrumpir y asintió con la cabeza. Quiero empezar a reparar lo que rompí, dijo. Le creí. No porque confiara ciegamente en un cambio inmediato, sino porque en su voz había algo que no había sentido en mucho tiempo. Verdad. Y con eso bastaba, al menos por ahora. Nos despedimos con un abrazo breve, pero real. Y volví a casa con el alma un poco más liviana. Al llegar, Helen me esperaba con la mesa puesta. Le conté lo ocurrido con una mezcla de alivio y precaución. ¿Y vos qué sentís?, me preguntó. No supe qué responder, porque sentía muchas cosas al mismo tiempo. Tristeza por todo lo que había pasado, gratitud por el presente, y una esperanza tímida por lo que pudiera venir. Pero sobre todo, sentía orgullo, porque me había defendido sin lastimar, había resistido sin endurecerme, y había mostrado a todos, incluyéndome a mí misma, que no hay edad para recuperar la voz, ni para exigir el lugar que una merece. Los últimos días del verano pasaron sin grandes incidentes, pero con una calma nueva, distinta. Claire ya no intentaba provocarme, no porque hubiera cambiado, sino porque entendió que yo no iba a ceder. Daniel se mostraba más presente, más atento a los detalles. Incluso comenzó a involucrarse más en las rutinas de Ethan, lo que trajo cierto alivio al ambiente. No era una familia feliz, todavía no, pero había un equilibrio que antes no existía. Un tipo de respeto silencioso que se había ganado con esfuerzo, con constancia, con límites claros. El último día de mi contrato, llegué a la casa con una bolsa de papel y un sobre. Ethan me recibió con su sonrisa de siempre y un dibujo nuevo. Esta vez éramos él, yo, y una especie de castillo con un cartel que decía, «Mi lugar seguro». Casi lloro ahí mismo. Después de dejarlo jugando, me acerqué a Daniel. Le entregué el sobre. «Mi carta de cierre», le dije. Dentro había una breve nota donde agradecía la oportunidad, detallaba los aprendizajes y confirmaba la finalización del acuerdo. No era una despedida definitiva, pero sí una manera de dejar claro que todo lo que había hecho, lo había hecho de forma profesional y con amor propio intacto. Esa noche, al regresar a casa, me senté en mi sillón preferido con una copa de vino y una paz que no recordaba haber sentido en años. Miré los 2 dibujos de Ethan que ahora decoraban mi pared y sonreí. No necesitaba nada más, no una medalla, ni un reconocimiento público. Solo eso, saber que había hecho lo correcto, que había educado, acompañado y, sobre todo, puesto límites donde antes solo había silencio. En ese silencio que me tragué durante años, ahora había palabras que me pertenecían, y un nuevo espacio que era solo mío. Helen, como siempre, fue mi testigo más cercana. Me miró desde la cocina y dijo, «No sabes lo que lograste, Maggie. Transformaste el dolor en estructura». Esa frase me acompañó los días siguientes, no como una consigna, sino como una verdad vivida. Porque no se trata de endurecerse, ni de levantar muros. Se trata de sostenerse de pie cuando otros esperan que te derrumbes. Y si hay algo que ese verano me enseñó, es que el amor sin respeto duele, pero el respeto sin miedo sana. Y eso es algo que ya nadie me puede quitar. Una semana después de finalizar el contrato, Daniel me llamó. Esta vez no para pedirme ayuda, ni para hablar de Ethan. Solo quería saber cómo estaba. Me habló de cosas simples. El trabajo, una película que había visto, un nuevo plato que Claire había intentado cocinar. Y en medio de esa conversación casual, hubo algo diferente. Una suavidad, una intención real de conectar. No dije mucho. Lo escuché. Porque entendí que a veces, después de una tormenta, lo más valioso no es la disculpa formal, sino la disposición a reconstruir con gestos cotidianos. Ethan también me llamó por videollamada ese mismo día. Me mostró una medalla de participación que había ganado en una carrera de la escuela. La gané por vos, abuela, porque me enseñaste a no rendirme. No sé si fue por el tono de su voz o por la inocencia de sus palabras, pero lloré. Lloré frente a la pantalla como hacía tiempo no lloraba,
porque él no hablaba de carreras ni de premios. Hablaba de lo que vio, de lo que aprendió, y en ese momento supe que todo el esfuerzo, toda la resistencia, todo el dolor, habían dejado algo sembrado, algo que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar. Después de esa llamada, me quedé pensando en cuántas veces había dudado de mí misma, en cuántas noches me fui a dormir preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si estaba siendo demasiado dura, si debía haber cedido un poco más. Pero ahora, con la distancia emocional suficiente, podía ver todo con más claridad. Había actuado con firmeza, sí, pero también con amor. Había puesto límites, pero sin dejar de cuidar. Y eso, en una familia donde siempre fui vista como la que se acomoda, fue un acto revolucionario. Un sábado por la mañana, mientras tomaba mate con Helen en el patio, recordé la última vez que Claire me miró a los ojos. Fue el día que le mostré la firma de su autorización, desmantelando su mentira frente a Daniel. En su mirada no vi arrepentimiento. Vi vergüenza. No por mí, por ella. Porque por primera vez se enfrentó a una versión mía que no pudo controlar. Y aunque nunca me pidió perdón, yo entendí que esa mirada fue su forma, tosca, insuficiente, de reconocer que ya no podía usarme como antes. Y eso, a su modo, también fue una victoria. Con el paso de los días, fui recuperando espacios que ni siquiera sabía que había perdido. Volví a leer novelas que me esperaban en la biblioteca desde hacía años. Retomé mi costura. Me animé a tomar un taller de cerámica en el centro cultural del barrio. Cosas pequeñas, sí, pero llenas de sentido. Porque ahora cada decisión venía desde mí, no desde lo que otros necesitaban de mí. No era una revancha, era una reconquista silenciosa. Y en cada gesto cotidiano, sentía que estaba reconstruyendo una parte de mí que había sido olvidada entre pañales, deberes escolares y cenas improvisadas. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, me crucé con una vecina que conocía solo de vista. Me saludó con una sonrisa y dijo: «Vos sos la señora que cuidó a su nieto como si fuera un trabajo serio, ¿no?». Asentí, sorprendida. «Mi hija está haciendo lo mismo con mi nieta, pero sin poner límites. Está agotada. Debería hablar con vos». Sonreí, pero por dentro sentí una punzada, porque me di cuenta de que muchas mujeres como yo, de mi edad, viven historias parecidas, invisibles, calladas, dando todo sin pedir nada. Y quizás, si una empieza a hablar, otras también se animen. Esa conversación breve con la vecina me dejó pensando todo el día. No era solo mi historia, era la de muchas. Abuelas que se transforman en niñeras, enfermeras, cocineras, psicólogas, todo al mismo tiempo, sin sueldo, sin horario, sin reconocimiento. Y cuando ya no son útiles, son empujadas con excusas como «necesitamos nuestro espacio». Me prometí que, aunque fuera incómodo, empezaría a contar lo que viví. No para acusar, ni para generar pena, sino para abrir los ojos. Porque el amor no tiene que ser servidumbre, y el cariño no debe nublar la dignidad. Helen me animó a escribirlo. Contalo como te salga, con tus palabras, como si lo hablaras conmigo. Y así empecé. Primero con frases sueltas, luego con párrafos enteros. No tenía grandes pretensiones, solo quería poner en papel lo que tantas veces me tragué. Descubrí que escribir también era sanar, y que, a través de esas palabras, tal vez otras mujeres pudieran reconocerse, respirar aliviadas, sentir que no estaban solas, que no eran ingratas por decir «basta», que no eran egoístas por querer dormir una noche entera o caminar solas sin una lista de deberes en la cartera. Un domingo por la tarde, Ethan vino a visitarme con Daniel. Traían una torta que, según me contó el nene, habían preparado juntos. Nos sentamos los tres en el patio, bajo la sombra de un limonero, y por un momento sentí que el tiempo se había detenido. Hablamos de cosas simples: la escuela, los amigos, las plantas que yo estaba cuidando. Pero lo más importante no fue lo que dijimos, sino cómo nos miramos. Sin peso, sin tensión, sin esa carga invisible que durante tanto tiempo nos aplastó. Fue una tarde corta, pero reparadora.
como una curita puesta justo en la herida correcta. Antes de irse, Ethan me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias por seguir siendo mi abuela, incluso cuando los grandes no se portaban bien». Tuve que hacer un esfuerzo para no llorar ahí mismo. Daniel lo escuchó, y no dijo nada, pero bajó la cabeza, se la pasó por el cabello a su hijo, y me miró con ojos vidriosos. No hizo falta más. A veces el perdón no llega con palabras, sino con gestos. Y en ese gesto, yo entendí que mi lugar ya no era el mismo, pero que seguía siendo mío. Un lugar conquistado, no otorgado. Y eso tenía un valor que ya nadie podía quitarme. Con el tiempo, nuestras visitas se volvieron más frecuentes, pero siempre en mi casa. Daniel entendió, y respetó, que esa era mi decisión. No volví a cruzar la puerta de su hogar como cuidadora ni como apoyo de emergencia. Si iba, era como madre, como abuela, como invitada. Y eso lo cambió todo. Porque cuando uno entra en un lugar desde la dignidad, ya no acepta migajas emocionales. Empecé a disfrutar esos encuentros sin esa presión silenciosa de tener que demostrar algo. Simplemente estaba. Y esa presencia, ahora libre, se volvió más valiosa que cualquier sacrificio del pasado. Helen me decía a veces: «Nunca pensé que ibas a dar vuelta a la historia así». Y yo tampoco. Porque durante mucho tiempo creí que ya era tarde, que a mi edad solo quedaba aguantar o resignarse. Pero no. Nunca es tarde para cambiar la narrativa. Nunca es tarde para volver a ser dueña de tu tiempo, de tu cuerpo, de tu energía. Aprendí que no hay peor cárcel que la del silencio complaciente, y que cuando una mujer mayor alza la voz, no solo rompe su propia cadena, también debilita las que llevan otras en el mismo cuello, sin siquiera saberlo. Un mes después de que terminó el verano, recibí una carta por correo. Era de Ethan, escrita con su puño y letra, sin correcciones, sin ayuda. «Abuela, cuando sea grande quiero ser valiente como vos. No quiero que nadie me mande si no me cuida. Vos me enseñaste eso». Me temblaron las manos. Leí esa frase al menos 10 veces. No era solo una muestra de cariño. Era la prueba de que todo lo que hice, todo lo que resistí, había dejado huella. Porque cuando un niño aprende a identificar el respeto, ya no se conforma con menos. Y eso es una herencia mucho más poderosa que cualquier objeto. Guardé la carta en una cajita donde también estaban los dibujos, la nota de agradecimiento y algunas fotos viejas de los primeros años con Ethan. Esa cajita, para mí, vale más que cualquier cofre de joyas, porque dentro de ella está mi historia. No la que otros quisieron escribir para mí, sino la que decidí construir con cada límite puesto, con cada no dicho a tiempo, con cada gesto de amor que no me anuló como persona. Y cada vez que la abro, me recuerdo a mí misma que nunca más volveré a callar por miedo a perder un lugar, porque ahora sé que mi lugar me pertenece. Un día, en una reunión del taller de cerámica, compartí parte de mi experiencia con otras mujeres. No todo, solo lo esencial. Hablé de los años entregados, del silencio, del contrato, de la transformación. Al principio, me escuchaban en silencio, pero luego empezaron a asentir, a contar sus propias vivencias. Una dijo que dormía en un colchón inflable en el cuarto de los juguetes para cuidar a sus nietos. Otra confesó que tenía miedo de poner límites por temor a que sus hijos la dejaran de ver. Y ahí entendí que contar mi historia no solo me aliviaba a mí, también abría caminos para otras. A partir de entonces, formamos un grupo. Nada formal, solo un espacio para hablar sin culpa. A veces reímos, otras lloramos, pero sobre todo, nos escuchamos sin juicio. Y fue ahí donde comprendí el verdadero poder de lo vivido, que incluso lo más doloroso puede transformarse en semilla. Porque cada límite que aprendí a poner, cada vez que elegí quedarme firme sin gritar, se convirtió en una pequeña guía para otra mujer que todavía estaba atrapada en el sí automático. Y eso, para mí, fue cerrar el círculo. No con bronca, no con revancha, sino con propósito. Una tarde cualquiera, mientras acomodaba mis plantas en el balcón, sonó el timbre. Era Daniel, solo. Traía en las manos una caja envuelta con papel madera. «Es algo que hicimos con Ethan», me dijo.
La abrí despacio y encontré un portarretratos de cerámica, pintado con trazos torpes pero llenos de color. Dentro, una foto de los tres en el parque aquel último día de verano. Y abajo, escrito en marcador negro, mi abuela me enseñó a ser fuerte sin dejar de ser bueno. Me quedé sin palabras. Era un símbolo. Uno pequeño, sí, pero en él cabía todo lo que había pasado. Nos sentamos un rato a tomar café y hablamos como hacía mucho no hablábamos. Daniel me agradeció, otra vez, pero esta vez, sin tensión ni culpa, solo gratitud. Me dijo que Claire había comenzado terapia, que estaba revisando cosas de su infancia, que tal vez algún día me pediría disculpas. Le respondí que no la esperaba, pero que si llegaba, sabría recibirla, porque mi paz ya no dependía de eso, porque lo que tenía que decir, ya lo había dicho, y porque a veces la mayor victoria no es cambiar al otro, sino aprender a no dejarse cambiar por el dolor. Esa noche, al guardar el portarretratos en la repisa del living, me sentí completa. No porque todo se hubiera resuelto de manera perfecta, sino porque ya no arrastraba la culpa, ni el miedo, ni el deber impuesto. Había hecho lo que correspondía. Había criado con amor, había puesto límites con firmeza, y había reconstruido mi lugar desde el respeto. Y aunque la herida nunca desaparece del todo, ahora era una cicatriz, una marca que no dolía, pero que me recordaba lo lejos que había llegado por decidir no rendirme. Y si alguna vez alguien me pregunta qué gané con todo eso, con el contrato, con los silencios enfrentados, con las lágrimas que nadie vio, les diré esto: gané mi nombre de nuevo. Ya no soy solo la abuela de Ethan, ni la madre de Daniel. Soy Margaret, una mujer que se entregó entera, pero que también supo recuperar lo que le pertenecía. Mi historia no es extraordinaria. Es común, como tantas otras, pero es mía. Y por fin, después de tantos años, puedo decirlo sin temor. Esta vez, fui yo quien eligió cómo terminaba.